Hanukkah Sameach, Hanukkah Sameach, también para las familias de los enfermos de COVID y de la nueva cepa, y Hanukkah con salud para todos los seres del mundo. Javerim y Javerot, Hanukkah es quizás la festividad judía más conocida en todo el mundo. En todo el mundo. Sin embargo, a pesar de su popularidad, la historia de Hanukkah no aparece en el Tanaj. Trataremos de averiguar por qué y qué tuvo que ver Rabbi Akiva con ello. Porque Hanukkah sí pudo haber aparecido en el Tanaj, pero hubo una decisión concreta de sacarla de allí. Javerim, Javerot, hay un libro llamado Megilat Ta'anit, el libro del ayuno. Es el libro más antiguo que tenemos de la Torah oral, del Talmud, de la Torah Shebe'al Peh. Fue escrito el libro Ta'anit, Megilat Ta'anit, durante el periodo del Segundo Templo. En él encontramos la descripción de los días felices en los que no se ayuna y también de los días de duelo. Muy interesante ese libro. La mayor parte de las halajot están escritas en arameo. Y luego hay una segunda parte, una especie de comentario en hebreo, comentario muy, pero muy antiguo. Megilat Ta'anit, fíjense en ustedes, Javerim tiene decenas de días festivos. Una gran parte de los milagros del período hashmoneo aparecen ahí. Cuando los hashmoneos conquistaron Haifa, hicieron una fiesta. Cuando salvaron a los judíos de los problemas en cierto lugar, hicieron un banquete. Cuando derrotaron a los seduquim en una discusión, hicieron otro banquete. Cuando murió Herodes, hicieron una fiesta. Cuando Alexander y Yanai murió, hicieron otra fiesta. Tiene ahí una lista muy larga, en forma de crónica, enumera 35 días memorables en los que la nación judía realizó gloriosas hazañas o presenció acontecimientos alegres. Estos días se celebraban como fiestas. Se prohibió el duelo público en 14 de esas fechas y el ayuno público en todas, pero, de hecho, todos esos días se cancelaron y desaparecieron de la historia. Alguien dice al respecto en la Gemara que si hoy tuviéramos que hacer fiestas y días de luto siguiendo ese orden, entonces todo el año estaría lleno, ya sea por Hagim, ya sea por ayunos. Siempre hay problemas y milagros. Eso por lo menos en nuestro pueblo. Existe tal cosa en casi todas las comunidades en todo el mundo judío. Es decir, hay fiestas y hay también días de duelo particulares. En todas partes había tales festividades y aquí y allí también días de duelo. Por ejemplo, después de la época de Khmelnytsky, fijaron un día de ayuno y luto para el día 20 de Sivan. En los Sidurim antiguos, en los devocionarios, todavía se pueden encontrar las Selijot fijadas para ese día, oraciones especiales para días de duelo. Pero el día se olvidó. Cada generación vino con nuevos problemas y con nuevos ayunos. Esta es la interpretación simple de lo que está escrito, de que todas las festividades en algún momento serán nulas, excepto Hanukkah y Purim. No hay ningún ejemplo anterior en la historia universal, Javerim, de una guerra ideológica anterior a la revuelta de los macabeos. Han habido guerras de ocupación, guerras por la propiedad, tales y otras guerras, pero que haya una guerra en torno a ideas, no hubo. Era algo nuevo en el mundo, no existía tal cosa porque no había ninguna razón en ningún pueblo para tener una guerra por esa razón. Y miren, Javerim, porque la historia de Hanukkah llega a nuestras manos muy, pero muy retocada. Y vamos a tratar de rescatar, para poder llegar al centro de nuestra exposición de hoy, qué pasó en la historia. Javerim, Javerot, Antíoco, por cierto, no era malvado. Era un político, excepto creamos infantilmente que todos los políticos obligatoriamente tienen que ser malvados. Yo sé que muchos pensamos así. Se metió en todo esto no porque quisiera acosar a Israel. En generaciones posteriores hubo personas que lo hicieron a propósito. Sin embargo, Antíoco solo quería unir a su país por razones políticas. Los griegos estaban muy presionados por los romanos y el propio Antíoco era un rehén en Roma. Decidió que el poder de los romanos se derivaba de ser un pueblo, de ser una cultura. Eso también ya lo hemos escuchado en algún momento. Su país
era un país con todo tipo de pueblos, con muchos idiomas y culturas, producto de las grandes invasiones. Entonces decidió que este no iba a ser el caso, que su país en esas condiciones se derrumbaría, y realmente, Javerín, así sucedió. Vinieron los romanos y lo desmantelaron en pedazos. Antíoco quería unir al país. Lo que dijo a otros pueblos, y fue más o menos aceptado, es que de alguna manera tienen que hacer ciertas cosas para asimilarse a la cultura nueva. Con los judíos no le fue bien. Entonces envió un ejército para sofocar a los disturbios. En Hanukkah, sin embargo, no hubo ninguna revuelta nacional. Es importante aclararlo, repito, porque Hanukkah se ha reescrito, se ha tergiversado y se ha olvidado la verdadera historia. A los macabeos les tomó generaciones hasta que declararon que tenían ya un Estado independiente. No buscaban un Estado, querían dejarnos nuestra fe, nuestras costumbres, nuestras leyes. Si el gobierno griego quiere recaudar impuestos, que recaude. No tuvimos problemas con el gobierno. Cuando todo el área estuvo bajo el control de los persas, los judíos cooperaron con ellos. No tenían ningún problema con el dominio extranjero. Por lo tanto, esta revuelta de la cual estamos hablando no fue una revuelta nacional. Fue una revuelta solo desde el lado de la religión. En Hanukkah misma, el reinado judío, repito, no se reinstauró. Ello sucedió al menos 10 años después, tal vez más. La independencia comenzó oficialmente mucho más tarde y extraoficialmente terminó mucho antes de lo señalado en sus experiencias. Javerín, por cierto, Yehudá Maccabi, el gran Yehudá Maccabi, nuestro prócer, nuestro héroe, perdió la guerra. Después de Hanukkah fue asesinado en la guerra, y quien lo continuó fue su hermano. El templo permaneció, pero Yehudá Maccabi perdió las batallas, y luego todos los que pertenecían a su ejército tuvieron que huir al desierto. Vagaron por allí hasta que fue el gran ejército griego, y luego se reorganizaron, hasta que se fue el ejército griego, y luego se reorganizaron lentamente. Parte del asunto era que los griegos estaban en conflicto entre sí, y esto ayudó a los judíos a vencer, pero no tenían ningún interés en establecer un Estado y declarar la independencia. Entonces, desde la entrega de la Torá no ha habido ninguna declaración por la cual expresamos que queremos ser judíos, que no es un asunto que venga por casualidad, sino que realmente lo queremos. Y eso es básicamente, en otras palabras, la base de nuestra existencia. Por cierto, hasta una época bastante tardía, los reyes hasmoneos ni siquiera se llamaban reyes, al menos dentro del pueblo de Israel, sino se llamaban como oficiales internos, aunque los sabios tenían mucho resentimiento hacia los hashmoneos, y hubo muchas peleas que a menudo terminaron en derramamiento de sangre. Alexander Yanai envió un ejército de mercenarios para matar judíos. Este hombre vivió entre el 125 antes de la cuenta y el 76 antes de la cuenta. Acordémonos que en esta época todavía contamos para atrás. Fue rey y sumo sacerdote Cohen Gadol de los Yehudim entre el año 103 hasta su muerte. Conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos, expandiendo el reino de los Hashmonaim hasta su mayor extensión. Ejerció una tiranía despiadada y su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas, especialmente con los Prushim, los fariseos, a quienes reprimió salvajemente. Los sabios del Talmud eran todos Prushim, igual que nosotros. Los saduceos se borraron después de un largo periodo de la historia. Los sabios huyeron de él y se escondieron. También hubo un relato con Yohanan Hyrcanos. Hyrcano fue un etnarca, es decir, el jefe civil de las comunidades judías de la diáspora romana, y Cohen Gadol de Yehudá, de la misma familia de los Hashmonaim. Gobernó desde el año 134 antes de la era hasta el 104. Era el tercero y último de los hijos de Shimón Macabeo. Próximo a ideas helénicas, incluso cambió los nombres hebreos de sus hijos por nombres griegos, Antígono, Aristóbulo y Alejandro. Su alejamiento de los ideales de los primeros macabeos le enfrentó a la popular facción, posteriormente conocida como los fariseos, los Prushim, precipitando así la lucha religiosa entre grupos
que fue dominante durante ese periodo de la historia judía. Es importante que vean, por favor, la tabla. Los descendientes de los Hashmonaim son personas que están lejos de ser tzadikim, lejos de ser personas justas, lo que empaña, por lo tanto, su recuerdo. Esta es una introducción a lo que vamos a ver en unos minutos. Javerim, Javerotes, hechas estas aclaraciones, que no solo sirven para ubicarnos correctamente en Hanukkah, sino para explicar por qué a Rabbi Akiva y a los otros Tajamim les resultaba imposible incluir el libro de los Maccabim en el canon. Recordamos que solo unas pocas páginas del Talmud babilónico, Shabbat 21b a 23a, están dedicados a Hanukkah, incluido un pequeño párrafo que describe el evento histórico y algunas páginas que tratan sobre las leyes de encender las velas de Hanukkah en el contexto del encendido de las velas generales. Como muestra, estudiaremos un fragmento de Shabbat 21b, que dice así: los sabios enseñaron en una braita, la mitzvah básica de Hanukkah es que cada día una persona, el cabeza de familia, encienda una vela para él y su familia. Aquellos que son meticulosos en el cumplimiento de las mitzvot, Meadrín, encienden una luz para todos y cada uno de los miembros de la casa. Y los que son aún más meticulosos ajustan el número de luces diariamente. Y voy a detenerme aquí porque el fragmento nos llevaría mucho tiempo y el tema que estamos tratando es muy largo, porque hasta el día de hoy nosotros tenemos distintas costumbres que cada uno de ustedes conoce porque son las costumbres que traen consigo de sus familias. El relato de Hanukkah en el Talmud solo cuenta una parte de la historia, únicamente menciona el milagro del aceite. La historia de la victoria militar descrita en el Sidur como la liberación, en Adanisim, ¿verdad? Como la liberación de la mayoría a manos de unos pocos, queda completamente fuera, como si fueran dos historias diferentes, una la militar y la otra la espiritual, que de pronto coinciden. Para completar nuestro conocimiento de Hanukkah necesitamos consultar los libros de Maccabim, que son llamados o que pertenecen a la categoría de los apócrifos, una colección de libros que tienen muchas similitudes con los libros del Tanaj, pero que no fueron canonizados por los sabios, por lo tanto, quedó la duda si siquiera se podían leer. Dado que Rabbi Akiva tuvo mucha injerencia en la decisión sobre la canonización de los libros bíblicos, debemos aclarar qué son los apócrifos y qué opinaba nuestro Rabbi Akiva sobre ellos. Los apócrifos judíos, en hebreo son conocidos como Asfarim HaHitzonim, los libros externos, literalmente, son libros que fueron escritos en gran parte por judíos, especialmente durante el periodo del Segundo Templo, pero que no fueron aceptados como manuscritos sagrados cuando el Tanaj fue aceptado como tal. Algunos de estos libros son considerados sagrados, sin embargo, por algunos cristianos, y están incluidos en sus versiones de su Biblia, que llaman el Antiguo Testamento. Los apócrifos judíos son distintos de los apócrifos del Nuevo Testamento y de los apócrifos bíblicos, ya que es la única de estas colecciones que funciona dentro de un marco teológico judío. Se decía que ciertos círculos en el judaísmo, como los esenios en Yehudá y los terapeuti en Egipto, tenían una literatura secreta. Algún momento ustedes estudiarán o ya habrán estudiado sobre los rollos del Mar Muerto. Los prushim, fariseos, también estaban familiarizados con estos textos. Una gran parte de esa literatura secreta estaba basada en profecías incumplidas. Estos libros, sin embargo, no se consideran parte del Tanaj, sino más bien parte de una forma literaria que creció desde el año 200 hasta el año 100. Después de la cuenta, 200 antes, 100 después, es decir, en un periodo de 300 años. Estas obras generalmente llevaban los nombres de antiguos dignatarios hebreos que nosotros conocemos, por lo tanto los podemos ver como propios, para establecer su validez entre los verdaderos contemporáneos de los escritores. Ezra, el escriba, refuerza esta teoría cuando fue inspirado a dictar las sagradas escrituras que fueron destruidas en el derrocamiento, desaparecieron en el derrocamiento de Jerusalén, y en 40 días escribieron él y sus escribas 94 libros, y llegó a suceder, cuando se cumplieron los 40 días, que
Desde arriba le hablaron, el más alto le habló diciendo, el primero que has escrito pública abiertamente que los dignos e indignos puedan leerlo. Los primeros, pero guarda los 70 últimos para que solo los entregues a los sabios entre el pueblo, porque en ellos está la fuerza del entendimiento, la fuerza y la fuente de la sabiduría y la corriente del conocimiento. Y este dicho, de alguna manera, nos plantea la existencia de los 24 libros que quedaron en nuestras manos. Entre todos los títulos que quedaron como apócrifos, tenemos también, como Hitzonim, los Maccabim, que en algunas ediciones tiene 2 partes, en otras más. Estos libros son, Haverim y Haverot, la única fuente antigua que proporciona un relato completo de los eventos que llevaron a la victoria de Hanukkah sobre los griegos, pero para el canon judío no existen. Los eventos que inspiraron la festividad de Hanukkah tuvieron lugar durante una fase particularmente turbulenta de la historia judía, alrededor del 200 antes de la cuenta. Y Yehudá, obviamente, cuando digo Yehudá me refiero a la tierra de Israel, a Eretz Israel, quedó bajo el control de Antíoco III, el rey seleucida de Siria, quien permitió que los judíos que vivían allí continuaran practicando su religión. Los esfuerzos de Demetrio I y Antíoco VII no pudieron impedir el inevitable fin de la dinastía a manos del general romano Pompeyo el Grande en el año 64 antes de la era común. Como todos sabemos, su hijo Antíoco IV Epifanes demostró ser menos benévolo. Fuentes antiguas relatan que proscribió la religión judía y ordenó a los judíos que adoraran a los dioses griegos. En el año 168 antes de la cuenta, sus soldados llegaron a Jerusalén masacrando a miles de personas y profanando el segundo templo sagrado de la ciudad, erigiendo un altar, el segundo templo porque el primero ya estaba destruido, colocando ahí un altar a Zeus y sacrificando cerdos durante las paredes sagradas. Dirigida por el Cohen Matitiau y sus 5 hijos, estalló una rebelión a gran escala contra Antíoco y la monarquía seleucida. Cuando Matitiau murió en el 166 antes de la era común, su hijo Yehudá, del cual hablábamos más arriba, tomó el mando y en 2 años los Yehudim expulsaron con éxito a los sirios de Jerusalén, confiando en gran medida en tácticas de lo que hoy llamaríamos la guerra de guerrillas. Yehudá llamó a sus seguidores para limpiar y purificar ritualmente el segundo templo, reconstruir su altar y encender su menorá, el candelabro de oro cuyas 7 ramas, sus 7 brazos, estaban destinadas a mantenerse ardiendo todas las noches. Una pregunta que no termina de contestarse es si está permitida la lectura de los libros de Maccabim o de las otras obras no canónicas. Las fuentes talmúdicas muestran que los sabios desalentaron y a veces prohibieron el uso de textos no canónicos y por lo tanto surge la pregunta sobre la permisibilidad de consultar los libros de los Maccabim para que sepamos sobre Hanukkah. Sin embargo, en la Mishnah, Sanedrín, capítulo 10, Mishnah 1, Rabbi Akiva emite una declaración impactante y dice así: quien lee los Sfarim Hitzonim no tiene participación en el mundo venidero. Repito, quien lee los Sfarim Hitzonim, los libros externos, no tiene participación en el mundo venidero. Veamos el texto original. Fíjense ustedes qué hermoso. Todo el pueblo judío, dice el texto original de la Mishnah, incluso los pecadores y aquellos que pueden ser ejecutados con una pena de muerte impuesta por un tribunal, tienen parte en el mundo venidero, porque está escrito: todos los de tu pueblo serán justos para siempre, heredarán la tierra, retoño de mis plantaciones, obra de mis manos, para manifestar a mi gloria. Este pasuk aparece en Isaías y Yeshayahu 60:21. Pero estas son las excepciones. Y ahí viene lo que nos importa a nosotros concretamente. Las personas que no tienen participación en el mundo venidero, incluso cuando cumplieron muchas mitzvot, son uno que dice: no hay resurrección de los muertos
derivada de la Torá, es decir, quien niega la resurrección de los muertos. Y uno que dice, la Torá no se originó en el cielo, sino que fue escrita por seres humanos. Y un epicurós, epicúreo, es el escéptico, agnóstico, incrédulo, ateo, infiel, nihilista, pagano, si se quiere, porque el término que viene del griego obviamente fue borrándose y desdibujándose, un ignorante. El epicúreo que trata a los eruditos de la Torá y la Torá que enseñan con desprecio. Rabbi Akiva dice, también se incluyen en las excepciones el que lee literatura externa, es decir, los libros Hitzonim, y miren a qué nivel coloca su decisión, y el que susurra invocaciones sobre una herida y dice como una invocación para la curación, toda enfermedad que puse en Egipto no la pondré sobre ti porque soy el Señor, tu sanador, tal cual como aparece en Shemot 15:26. Fíjense en ustedes a qué nivel lo coloca. Susurrar invocaciones sobre una herida es obviamente un acto mágico y no tiene ninguna importancia si para realizar ese acto que la Torá condena se usa un versículo de la Torá. Al hacerlo, quien lo hace muestra desprecio por la santidad del nombre de Dios y por lo tanto no puede tener participación en el mundo por venir. Abba Shaul dice, también se incluye en las excepciones el que pronuncia el nombre inefable de Dios, tal como está escrito con sus letras que son para nosotros impronunciables. Bueno, voy a respirar profundo para darles oportunidad de hacer alguna pregunta antes de continuar con el tema que nos ocupa hoy, que para mí por lo menos es apasionante, muy pero muy apasionante, porque si tuviésemos acceso a los Hitzonim, podríamos hacer interpretaciones completamente diferentes de los libros canonizados, es decir, del Tanaj. Pues, Javerim, el que quiera participar, adelante. Y Yerahmiel, bueno, como profesor de historia judía, siempre uno de los periodos que más me costó enseñar fue el periodo de los Macabim, de los griegos, especialmente de los llamados segundos Macabim, cuando todo comienza a helenizarse y a hacerse mucho más confuso. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta dónde hay algo de cierto y hasta dónde hay bastante de leyenda con respecto al famoso tema de Judith, que le cortó la cabeza al griego Holoformes y que perdió a sus 7 hijos? ¿De dónde viene este tema? ¿Cuál es la fuente, si la tenés presente? La que perdió a los 7 hijos fue una mujer llamada Haná. Pero, Haná. mira, yo quiero poner una aclaración general. Para nosotros nos resulta prácticamente imposible verificar retroactivamente la vericidad de los relatos. Pero esos relatos forman parte de nuestros propios mitos, es decir, de nuestras propias verdades, independientemente si fueron tal cual como están descritos o no. Tienen una riqueza muy especial, tomando en cuenta algo que es importante, que es otro de los conflictos que nosotros tenemos en la necesidad de decir de qué lado está la historia y de qué lado no está la historia. Y es lo siguiente. Por un lado, nosotros, tal cual como en el libro de Shoftim, idealizamos a mujeres que tomaron la justicia en sus manos y cometieron algunos actos que para poder cometerlos tuvieron que hacer lo que hacen las espías en las películas de James Bond, es decir, seducir utilizando sus artes a los generales o a los conductores enemigos. Por otro lado, nosotros nunca dignificamos la muerte. Nosotros, una de las razones quizás más importantes por las cuales no le damos tanta importancia a las batallas es porque, por un lado, obviamente por el temor un poco terrible que teníamos a la censura, no sea que nos vean como un pueblo que está siempre sublevándose, preparando levantamientos contra los distintos países donde estuvimos. Y por el otro, otra vez para rebajar un poco la fuerza de la violencia de parte nuestra. Nosotros decimos que Loba Koach no está en la fuerza, nuestra grandeza, sino en el espíritu. Por lo tanto, podría indicarte dónde aparece por primera vez dónde aparecen esas leyendas. Hay más leyendas, muchas leyendas que no se conocen. Una de esas tiene que ver con el hecho de que las mujeres tienen obligación de festejar Hanukkah, porque gracias a una mujer
se produjo la salvación. Y ese hecho tiene que ver con una hermana de Yehudá, hija de Matitiao, que fue festejada antes de ser entregada para el ejercicio del derecho de la pernada por el gobernador extranjero, que derecho de la pernada que usó, siguió para judíos y no judíos durante muchos siglos después. Y entonces todos festejaban y bailaban y minutos después tenían que llevarla para que sea poseída antes que su marido. Y ella se desnudó sobre la mesa. Para quien no escuchó nunca esta historia, que levante la mano y me muestre. Entonces le voy a pedir a Ethel también que la complete para descansar la garganta un segundito. ¿Todos la conocen? Todos. A ver, Rachel no la conoce. Igual lo acabo de poner en el chat el link a Mujer y Judaísmo, donde está la fuente con el texto como aparece en el Midrash. O sea, que lo pueden leer directamente ahí del Midrash. También la historia de Judith, si ya tomé la palabra, aparece en el Midrash en varias versiones diferentes. No tengo aquí, Natalio, la fuente, pero te la puedo buscar. O con el nombre de Judith o con otros nombres. O sea, aparentemente es un Midrash muy antiguo que se entreteje en diferentes versiones. Igual que el Midrash acerca de la hermana de Yehuda Maccabi, que también aparece en diferentes versiones con diferentes nombres. Incluso en algunos es la hermana, en otros no queda del todo claro. Por eso lo más interesante creo que es leerlo de manera directa de la fuente, que trae todo el reca, todo el trasfondo sobre lo que recién comentaba Yerachmiel acerca del derecho de pernada de la novia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que el que no lo conoce ya tiene lo que leer. De todas maneras, el tema de los Midrashim ya hemos hablado más de una vez, que son siempre sumamente interesantes, pero que nosotros no solemos preguntarnos sobre las fuentes de los propios Midrashim. Los Midrashim son usados como fuente, pero no buscamos, no rascamos más debajo de la alfombra a ver qué hay bajo tierra. Rab, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Si Rabbi Akiva apoya tanto a Bar Kokhba, ¿por qué esta actitud de Rabbi Akiva respecto a los Maccabim? La razón es muy simple, porque a mi gusto es muy simple, pero no es nada simple. Fundamentalmente porque los Maccabim, los descendientes de los Maccabim, que fueron los reyes y fueron los gobernantes, hicieron varios errores. El primero de ellos es mezclar la Keuná, es decir, el sacerdocio, con el gobierno ejecutivo, cosa que rompe no lo que Montesquieu había planteado de la división de los poderes, sino de alguna forma rompe el significado de lo que significa para nosotros un Cohen Gadol frente al poder político, porque el Cohen Gadol de alguna manera tenía que controlarlo. Por otro lado, los Kohanim Gdolim dejaron de descender de Tzadok y empezaron a ser nombrados como los papas por la autoridad en su momento, y seguramente tal cual como con el papado había algunos que daban dinero para ser elegidos Kohanim Gdolim y tomaban el poder. Y por otro lado, y más importante desde el punto de vista filosófico, es que los primeros Maccabim lucharon contra la influencia cultural helénica, que obligatoriamente tenía que quitarnos nuestra fe en un solo Dios y agregar una cantidad de símbolos paganos que hubiera provocado la desaparición del pueblo judío, aparte de la prohibición de la circuncisión, el cuidado de Shabbat, etc. Entonces, aquí estamos muy cerca relativamente de esa época y la gente tiene una memoria confusa. Por un lado, nosotros hasta el día de hoy festejamos a los Maccabim. El movimiento, la Organización Mundial Maccabi, toma el título de la traducción de Maccabi, que puede ser martillo para algunos y puede ser el acróstico de Mi Kamoja Ba'edim Hashem, quien como tú eres Dios, nuestro Dios. Y convierte el heroísmo como una bandera que se retoma luego con el establecimiento del Estado de Israel, porque
Ya habíamos visto cómo otras festividades, por ejemplo, Tu Bishvat, ganan significado a partir del establecimiento de los Olim, antes incluso del establecimiento del Estado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplaudir a los descendientes de Yehuda cuando ellos se cooptan ideológicamente a los enemigos? Entonces, por un lado. Por otro lado, porque también había que tener mucho cuidado en propagandear la fuerza militar. Y había que pasar desapercibidos porque era evidente, lo hemos visto alguna vez cuando estudiamos el Seder de Pesach, que cuando Rabbi Akiva estaba con sus compañeros Jajamim, había quienes estaban tratando de percibir qué estaba haciendo en esa noche del Seder, cuando en realidad estaba preparando parte de la estrategia de la guerra que iba a hacer Bar Kokhba. Entonces tenemos esto, como Natalio bien indicó, un periodo muy confuso, un periodo lleno de contradicciones, un periodo que Rabbi Akiva tenía que tomar una decisión. Nosotros no endiosamos a Rabbi Akiva, Javerim y Javerot, tratamos de verlo en sus fases hermosas, que son innumerables, y en sus fases menos, que nos gustan menos, que tenemos también derecho de aceptar que si Moshe se equivocó y pecó, y Abraham pecó, y Isaac pecó, también Rabbi Akiva lo hizo. Hay una pregunta en el chat, Raf, no sé si lo puedes ver. No oigo, ¿quién? Hay una pregunta en el chat. Voy a abrir el chat. Si no, lo leo. Léelo, por favor. Dice Rachel. Me la manda a mí, pero yo la voy a leer en público porque me pareció muy interesante. Perdón, Rachel. Sin ánimos de parecer una picoides, ¿tiene algo que ver esto de las luces con el paso de los judíos por Babilonia y la veneración zoroástica de la luz? Lo hicimos suspirar al Raf, Rachel. Mira, es muy difícil determinar. Nosotros siempre hemos estado influenciados por el medio. Sin embargo, dado que lo que tratamos de recordar no es el hecho militar, sino el milagro del aceite, repito, el milagro del aceite, tal cual como aparece en la Gemara que les leía más arriba, en la discusión entre Hillel y Shammai, si primero se ponen 8 velas y luego 7 y luego 6, o como hacemos ahora, ponemos en la primera noche 1, en la segunda noche hoy 2, y así sucesivamente. Y por otro lado, porque es evidente que había una menorá en el Beit HaMikdash, y que esa menorá, en el momento en el cual no hay aceite para prenderla, había un vacío absoluto, porque el objetivo de la menorá en el Beit HaMikdash no era dar luz, sino tratar de darnos a nosotros un sentimiento que se desarrolla con el fuego. Por eso encendemos las velas, no por esa razón única, por eso hacemos Abdalá con fuego, etcétera, etcétera. El fuego ocupa un lugar importante. No creo que esa haya sido la única razón, pero es probable que haya habido algún tipo de influencia, excepto alguno de los que están oyendo este shiur piense otra cosa que me gustaría también escuchar para aprender. Yo quiero decir algo, ¿puedo? Claro, Reis, adelante. ¿Por qué Rabbi Akiva, que es tan maravilloso, se toma la libertad, diría yo, de decir que el que lea los libros que no están en el canon no va a tener lugar en el más allá? ¿Quién es él para decir una cosa así? Siempre sabemos que los judíos han tenido curiosidad enorme por leer, y sobre todo por leer cosas que no son tan kosher, para ver un punto más adelante, más diferente, y poder opinar. ¿No son demasiadas atribuciones? Mira, es muy linda la pregunta, pero hay una respuesta, y la respuesta es, a mi gusto, bastante simple. ¿Y cuál es ella? La respuesta nos dice lo siguiente: fue Rabbi Akiva el que por su influencia pudo kasherizar, por llamarlo de alguna forma, el libro de Esther. Fue Rabbi Akiva el que kasherizó el libro de Shir HaShirim. Fue Rabbi Akiva el que kasherizó el libro de Kohelet. Nosotros estamos en una época, en la época de Rabbi Akiva, en la cual todavía había libros aceptados por el pueblo como libros sagrados, pero había otros que no.
entre ellos muchos hitzonim, que había que tomar una decisión de dejarlos adentro o afuera. Los 3 libros más conflictivos que se presentaron en ese momento, o los 4 libros más conflictivos, tenían que ver casualmente con los que acabo de nombrar, que son Esther, Shir Hashirim. ¿Qué dijo Rabbi Akiva sobre Shir Hashirim? Si todos los libros son sagrados, este es el sagrado de los sagrados, porque hizo una interpretación no textual de lo que dice Shir Hashirim. Entonces, aquí él, preocupadísimo por los hitzonim, por aquellos que dejó afuera, escritos muchos de ellos en griego, influenciados con una mezcla de tradición de la del judaísmo fariseo, de los prushim, y con una mezcla no pequeña del judaísmo saduceo, de los sedukim. Había que limpiar un poco el ambiente y poder determinar qué queda y qué no queda. Ahora, ¿qué poder político tenía Rabbi Akiva para prohibirlo? No tenía ningún poder político, excepto el que la gente le quería dar. Por lo tanto, hizo lo que hacían nuestras bobes, Reisel, y es, hoy va voy, si vas a hacer tal y tal cosa, te vas a quemar en el mundo venidero con cerillos hasta que te salgan ampollas y te mueras. Él salió de algún libro. No, las bobes sabían que hay cierto tipo de amenaza que hace que la gente cumpla. Y en la forma en la cual él lo expresa, así es. Por otro lado, también en el transcurso de la historia, en las yeshivot en Europa y también en los lugares donde había centros de estudios en el norte de África, Javerim y en Asia, donde estábamos distribuidos, no se veía con mucha simpatía la lectura de libros de filosofía griega, por ejemplo. Y la pregunta es si se podía o no se podía. Es un tema que deberíamos dedicarle más de una reunión, y a lo mejor, con vuestro permiso, voy a tener que retomarlo porque es muy apasionante. Y poder decidir qué libros sí, qué libros no. Y algunos jajamim dicen, bueno, no se pueden leer esos libros, pero hay algunas partes buenas de ellos, y entonces esas partes las vamos a tomar. Gran parte del movimiento de los libres pensadores ya cercanos de hace 300 años atrás surgieron cuando en las yeshivot, debajo del pupitre, debajo del stender, había libros hitzonim, es decir, había libros de filosofía o de literatura y de erotismo que estaban prohibidos en la yeshiva. Y hasta el día de hoy hay yeshivot, no es ningún secreto, que prohíben el estudio hasta de las ciencias porque temen que eso va a contagiar a los estudiantes y los va a convertir en epicúreos, como habíamos hablado antes. Entonces, sí, Rabbi Akiva dice lo que dice, y nosotros, el hecho de que lo haya dicho no lo convierte necesariamente en alajá. Por eso la pregunta sigue abierta. ¿Significa eso que está prohibido leer los libros de los Macabim? ¿Alguien más? Bueno, ¿puedo seguir? Nomás, lo que está prohibido es leer el Nuevo Testamento, ¿no? No, está prohibido leer todos los libros que son considerados apócrifos. Los libros del Nuevo Testamento, como así lo llaman las naciones, no forman parte de los apócrifos judíos. Por lo tanto, están fuera ni siquiera de la pregunta si se deben o no se deben, o si pueden o no se pueden leer, porque ni siquiera entran en la categoría de los Farim Hitzonim, porque también los cristianos tienen libros apócrifos de ellos mismos. Entonces, no. Sí, desde el punto de vista teológico debemos o no debemos leerlo, es otro tema, que tiene que ver con, otra vez, el enfoque que le vamos a dar a nuestro propio judaísmo y ver hasta qué medida eso nos va a beneficiar intelectualmente, espiritualmente y religiosamente. Ok, avanzamos un poquito más porque se nos va la tarde. Javerim, la investigación talmúdica adicional revela que no solo están prohibidos los Farim Hitzonim, está prohibido el estudio de cualquier libro de sabiduría que se encuentre en cualquier libro, como le dije a Jenny hace un instante, que no sea el Tanaj. Algunos pasajes talmúdicos llevan esta actitud tan lejos
que incluso prohíben estudiar cualquier cosa que no sea realmente Torah. Javerim, hay yeshivot, y hubo yeshivot que no se estudiaba el Tanaj, y se pasaba directamente de los 5 libros del Humash, del Pentateuco, hacia la Gemara. Gemara que trae miles de citas de los libros del Tanaj, obviamente. Entonces, esto parece contradecir lo que sabemos acerca de las autoridades respetadas de la Torá como Ramban y otros, quienes además de ser eruditos en Torá, Javerim, lo sabemos, también eran conocidos como médicos, filósofos, astrólogos, etc. Un examen detenido de estos textos talmúdicos, utilizando los comentarios principales y su cronología, nos ayudará a comprender la intención de estas declaraciones y cómo deberían afectar nuestras vidas. Respecto a los libros macabeos, vamos a retomar la pregunta en estos minutos que nos quedan. ¿Se prohibieron porque fueron escritos en griego y no en ivrit? ¿O porque políticamente no se deseaba recordar a la dinastía de los Hashmonaim que se apartó del camino original de los Macabim y del consenso de los Jajamim? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que contestar como pueda. La historia de la dinastía de los Hashmonaim continúa la de la dinastía de los Macabim, cuya principal fuente histórica son los 2 libros bíblicos reconocidos, ahí sí, por los cánones católicos, pero no por el canon rabínico, aunque los Hashmonaim eran descendientes directos de los Macabim. Por ejemplo, Yohanan Hyrcanos primero era hijo de Shimón, el último de los macabeos. Lo cierto es que tuvieron grandes diferencias en sus acciones, en los ideales que los movían y en sus aspiraciones políticas. En primer lugar, los ideales religiosos y su celo por la defensa del Templo de Jerusalén, del monoteísmo y de la independencia del reino de Yehudá, que eran características de los Macabim, perdieron toda su fuerza con sus sucesores, que eran más ambiciosos, que estaban preocupados por extender su poderío militar y marcados por las intrigas, las traiciones y las luchas fratricidas. Algunos de ellos mataron implacablemente a muchos Yehudim. Una de las características principales de su gobierno fue la expansión lograda gracias al debilitamiento de los seleucidas, especialmente aquellos que estaban radicados en Siria, y forzaron esos descendientes de los Macabim la circuncisión de los pueblos conquistados, como los idumeos, los pueblos de Edom. Por la fuerza les obligaban a circuncidarse y mataron a quienes desobedecían. En una contradicción otra vez, ¿de qué lado estaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo lo hacían? Todo eso parecía amenazar el pensamiento integral de lo que es el judaísmo tal cual como lo vivimos hoy. Para entonces, Javerim, la República Romana se consolidaba lejos y no representaba una amenaza real, lo que permitió que los Hashmonaim ampliaran las fronteras de Israel. No sé, Ethel, si tienes a mano los mapas, que viéndolos ustedes van a poder observar y tomar nota hasta qué grado las fronteras de Israel cambiaron durante ese periodo y se extendían y se achicaban como si fuera un acordeón. Y este es un tema muy importante que nosotros tenemos que tener en claro y que, como dijo Natalio, se estudia muy poco. Ustedes pueden ver en la pantalla la evolución en esta serie de mapas, de mapitas, que los tomé de Google, por lo tanto pueden regresar allí y poder verlos, ¿no es cierto? Cómo se establecieron en Shomrón, en el Galil, en Edom, en el Golán, en el litoral del Mediterráneo, en la Transjordania. Esas conquistas representaron para el reino tiempo próspero y el alejamiento del peligro de perder la independencia y ver amenazada la identidad cultural con el advenimiento del helenismo que tanto preocupaba a los celosos del templo. Celosos en el sentido de Canaín, ¿verdad? Que no estaban dispuestos a dar ninguna concesión contra el pensamiento que ellos tenían y que de alguna manera heredamos. Con la excepción de la reina Shlomzion Alexandra, los Hashmonaim se pusieron de parte de la secta sacerdotal de los Sedukim y por lo tanto en contra del judaísmo que nosotros heredamos, de los Prushim. Los Jajamim Prushim no podían tolerar
darles ningún lugar en el canon y menos darles un lugar importante en la historia. La historia la escriben los ganadores. La discusión tenía que ver con el valor de la Torá oral y la escrita. Acordémonos que los Tzdukim negaban la Torá oral. Acuérdense que los Tzdukim cumplían al pie de la letra la Torá escrita. Por eso los viernes a la noche se la pasaban a oscuras, porque entendían Lote Baruech, Bejor Moshuotejem, Beyom Shabbat, no se debe encender fuego en Shabbat en vuestros hogares, como que hay que pasar a oscuras. Y quizás la razón por la cual nosotros encendamos velas antes de Shabbat, aparte del principio de Shalom Bait, es para decir, esta casa es una casa de Prushim y no de Tzdukim. Nosotros permitimos encender las velas antes de Shabbat, a diferencia de los Tzdukim. Miren, Javerim, el último de los hermanos de los Maccabim, Shimón, reinó en paz, mientras el Senado romano reconoció su dinastía en el 139 antes de la era común. Pero la situación cambiaría pocos años después, en 135, cuando fue asesinado Shimón en compañía de sus hijos Matitiau y Yehudá por instigación de su cuñado Ptolomeo, hijo de Abubús. Recuerden, por favor, que la cuenta va para atrás. Esto le abrió el camino a su tercer hijo, sobre el cual hablamos, Yohanan Hircanos, que entre el 134 antes de la era común y el 104, también antes, abriría el linaje de los Hashmonaim. Y se aseguró el poder después de la matanza de Doc en contra de las oposiciones de Antíoco VII, Sidete de Siria, quien pedía para sí ciertas ciudades, entre ellas Yofe y Gezer, y sitió a Jerusalén. Ambos hicieron un pacto que esas dos ciudades, Yofe y Gezer, serían de los Yehudim, pero le pagarían impuesto a Siria, y Yohanan Hircano ayudaría a Antíoco en su guerra contra los partos. Antíoco moriría en una batalla contra los partos en el 129 antes de la era, lo que significó un golpe de suerte para el nuevo líder, y se puso en marcha y conquistó posiciones estratégicas como Madaba, Shem, Edom, Bet-Shean, Shomron. Si en principio era amigo de los Prushim, bien pronto estos le quitarían su favor al ver lo que sería la nueva dinastía reinante con actos políticos que contradijeron a aquellos religiosos que declarase a sí mismo Cohen Gadol sin ser descendiente de Tzadok. Javerim, el tiempo se va y entonces quiero, por favor, que puedan participar, hablar, discutir entre ustedes y aportar antes de que cerremos el shiur de hoy, por favor. Bacallá, Javerim, si hay preguntas, aportes, comentarios, si no, Rafe, puedes continuar. Esperamos unos segundos. ¿Sí? Adelante, Rafa. Bueno, yo quiero hacer entonces un simple resumen de lo que hemos visto hoy. Rabbi Akiva tenía, a diferencia, y esto es un poco una continuación de lo que tratábamos de contestar a la señora Reislengelmayer, tenía unos puntos de vista muy originales que iban contra la corriente. Gran parte de la grandeza de Rabbi Akiva, y ya nos estamos acercando a la final del ciclo, porque todavía no hemos visto su participación con Bar Kokhba, y hay algunas enseñanzas que digo que son maravillosas y que todos ustedes alguna vez las estudiaron, pero que conviene resaltarlas para tenerlas presentes. Él no tenía problemas de enfrentarse con la opinión que tenían los demás. Él tenía una visión muy particular y probablemente esa visión naciera a partir de sus propios orígenes, de parte de su formación, que tenía también ingredientes no judíos, que tuvo que superar para judaizarse totalmente. Y segundo, porque él tenía puntos de vista diferentes que la mayor parte de los jajamim, y buscaba tratando de encontrar las verdades.
Ahora, como dijimos antes, Rabbi Akiva tuvo un punto preponderante en la declaración de cuáles eran los libros que para nosotros iban a ser libros sagrados. Veze davar hashuv beyoter. Miren, Javerín, si no hubiera estado Rabbi Akiva, si nosotros hubiéramos dejado ingresar todos los libros que de esa manera quedaron afuera, nosotros hoy día tendríamos un judaísmo muy, pero muy diluido, muy poco claro en cuanto a lo que sí es lo que debemos hacer. Para no ir tan lejos, empezamos esta reunión de hoy diciendo que Hanukkah es la fiesta más conocida por el mundo, pero también es la fiesta que se ha mezclado más con otras fiestas que son ajenas. Cualquier turista que llegue a los Estados Unidos, desde el aeropuerto mismo, en la época en la cual se podía viajar libremente, podría ver en cada uno de los costados una Hanukkah y junto a esa Hanukkah un árbol de Navidad. Al grado tal de que nadie sabía ya distinguir, excepto aquellas familias que del lado cristiano y del lado judío guardaban las tradiciones completamente bien, ¿cuál es el símbolo de quién? Porque nuestra Hanukkah se universalizó sin que se sepa exactamente qué significa eso, y el arbolito de Navidad con sus regalitos, acordémonos que nosotros establecimos las monedas de Hanukkah para que los niños estén contentos, pero no nos olvidemos que Hanukkah coincide irremediablemente con el 25 de diciembre y con el 31 de diciembre, un poco más, un poco menos, y por lo tanto, yo recuerdo cuando era niño, también cuando se acercaba el 6 de enero, pues mis padres 4 o 5 días antes nos compraban a los hermanos regalos y nos decían, estos son regalos judíos. Y recuerdo luego venían los vecinitos y se presentaban y me venían a presumir y a mostrar los regalos que los Reyes Magos les habían traído. Entonces, hay muchas familias que traen regalos de Reyes, hay muchas familias que colocan en estos días árboles de Navidad. Contra eso salió la rebelión de Matitiau y Yehudá Macabí en el principio. Y eso fue lo que, de alguna manera, sus descendientes asimilaron para desmanchar, deslindar, destenir, esa es la palabra que me faltaba, destenir el significado de una fe en un Dios único, en la posibilidad de aceptar un ídolo de Zeus, total, ¿qué mal hace? En la posibilidad de suprimir la circuncisión, porque para los griegos y para los cultos de aquel entonces ir con prepucio no estaba de moda, quedaba muy feo, al grado tal que se instauró la cirugía estética del prepucio, y había contra Moalim en aquel entonces que reconstruían el pene. Entonces, esa es la gran lucha. Nosotros estamos festejando Hanukkah y queremos, por lo menos, rescatar las dos partes, lo que decimos en Al-Anisim, que no lo podemos ocultar, que nos rebelamos, y nos rebelamos no por una cuestión de soberanía política, sino por una cuestión ideológica pura. Rechazamos que nos cambien el switch del cerebro para que aceptemos aquellas cosas que van en contra del monoteísmo más puro, que aceptemos el paganismo, que igual, si lo queremos ver así o no, en nuestra época estamos mezclados incluso con palabras paganas. Entonces, por ahí surge Rabbi Akiva, por ahí surge la necesidad imperiosa de determinar cuáles son los libros que quedan de este lado y cuáles son los libros que quedan del otro. Y nosotros llegamos con esa herencia. ¿Y qué pasa con los libros de los Macabim? Claro que podemos leerlos en el sentido de estudiar a partir de ellos la historia, porque junto con los escritos de Flavio Josefo son los únicos documentos de la epopeya militar que nos salvó y que permitió la restauración del Beit HaMikdash, la purificación del aceite y la reinstauración de la menorá, porque sin ellos nos quedaríamos con una parte mutilada de la historia. Y esa parte mutilada de alguna manera la tenemos porque no alcanzamos a estudiar en detalle todo lo que sucedió en aquel entonces de la historia,
porque en los colegios no se alcanza y porque después nos hacemos grandes y no leemos, y lo que leemos son los gloriosos hermanos, o leíamos, que es un libro precioso, pero que no necesariamente representa la verdad histórica. Pero primero, Jenny, hay que leer los libros judíos, porque si uno no ha leído el Tanaj en su totalidad, si no ha leído historia judía, si no ha leído fragmentos importantes de la Mishnah y de la Gemara, si no ha leído a los Gaonitas, si no ha leído a los Saboraitas, si no ha leído la filosofía de Rambam, si no ha leído, si no ha visto, no ha estudiado, si no ha practicado y abre los otros libros son mucho más interesantes, son mucho más divertidos, pero no hablan de lo que nosotros queremos guardar. Así que es una cuestión de criterios. Okay. También quiero decir que la menorá, estoy súper de acuerdo, es un símbolo judío universal. En 1932, una mujer en Alemania puso su menorá y enfrente vio la bandera con la suástica. Y al final del tiempo prevaleció la menorá y la bandera de la suástica desapareció de ahí. Es un comentario nomás. No en vano, se eligió el símbolo de la menorá como escudo del Estado de Israel. De Israel, claro. Es decir, quien sale a la calle ahora en Jerusalén o en cualquier parte de Israel va a ver a la luz de las ventanas las Hanukiot que las familias, incluso las muy alejadas, encienden, sin brajá, sin kipá, pero las encienden, cantan un solo fragmento de Maoz Tzur, y hay ya la posibilidad de agregar un fragmento muy bonito que Ethel se los va a pasar en un ratito. Dice así en Ibrit, un agregado que hoy descubrí que me parece precioso. Dice, Mishbarim Avru Alay Bealpaim Shnot Galuti. Crisis pasaron por mí en los 2000 años de exilio. Ubeshoat Rivevot Banai, Otmeat Venishmadeti. Y en la Shoah de decenas de miles de mis hijos, casi fui exterminado. Be'eretz Avot Astamti, Utshua Natatali. Y en la tierra de mis padres me detuve, me paré, me levé y me has dado un respaldo, un respiro. Binyan livnot haim lichiot ledorot nahaltali. Un edificio para construir, una vida para vivir. Por generaciones me has dado en heredad. Cuando nosotros vemos el texto clásico de Maoz Tzur, que después de todo es bastante contemporáneo y no todas las comunidades lo dicen, y podemos darnos cuenta que hace referencia a accidentes en la historia, pero para variar no nombra la Shoah, obviamente por ser un texto muy nuevo. Este agregado, que está hecho exactamente para ser cantado, es realmente, realmente bonito. Si yo supiese cantar, créanme que lo cantaría, y si ustedes quieren, alguno de ustedes se anima a cantarlo, sería maravilloso para terminar de esta manera el shiur de hoy. Mishbarim avru alai be'alpaim shnot galuti ובשואת רבבות בניי אות מעט ונשמדתי בארץ אבות הסכמתי ותשועה נתת לי בניין לבנות חיים לחיות לדורות נחלת לי. Hag Sameach, Javerim, muchas gracias. Muy bello, Hag Sameach a todos.